Muy contento y buscando pasar otros 48 todavía más. Tenemos 10 nietos, un bisnieto, así es que la vida ha sido llena de bendiciones por el Rey y el Señor que servimos. En el transcurso de mi vida, cuando el Señor me alcanzó, empecé a predicar el Evangelio en la colonia donde yo vivía y se empezó a convertir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gentes, puros jovencitos. Empezamos a tener una reunión en la casa de mis padres y de ahí se sembró la congregación. De ahí empezamos a crecer hasta que 29 años después ya teníamos un templo, un edificio, teníamos un colegio de pastores, estábamos plantando iglesias en México y en Estados Unidos, teníamos una escuela. Toda esa escuela, todo está ahí, es la segunda escuela mejor calificada en todo el estado de Chihuahua. Y teníamos instalaciones de primera, haciendo la obra. Empezamos a sembrar en centros de rehabilitación, orfanatorios, asilo de ancianos, y andábamos muy activos, ¿no? Y a través de la historia Dios ha hecho cosas maravillosas. Ahorita en la actualidad estamos participando en un ministerio que se llama Transforma el Mundo. Es un ministerio global. Soy el presidente de la organización a nivel internacional. Ahorita estamos trabajando en 450 ciudades en todo el mundo, en los 5 continentes. Y hermanos, unos testimonios gloriosos, unas cosas extraordinarias con pueblos musulmanes, budistas, cristianos, no cristianos, de todo, hermano. Pero el Señor no se detiene y el Señor es glorioso. Y mucho de lo que hacemos, nosotros consideramos en Transforma el Mundo, así se llama la organización. Es una organización que lo consideramos y decimos que es un ministerio de ministerios. Somos un movimiento de movimientos. En este movimiento estamos perteneciendo gente, hermanos todos, de todas las denominaciones, de todos los grupos. Y no es un movimiento que exige lealtad, que hay que hacer transferencia de autoridad o que hay que diezmar. Todos los que estamos en ese movimiento que es mundial entendemos muy claramente Mateo 28 y estamos ayudándonos unos a otros a completar la tarea. Y para introducir un poquito de por dónde nos vamos y qué es lo que estamos haciendo, nosotros la perspectiva que tenemos es la siguiente: la Gran Comisión. Hay 2 versículos que son los más famosos en todo el mundo. ¿Cuál cree que es el primero? El que se habla en todos los idiomas, en todos lados, en juegos de fútbol, de básquetbol y todo lo demás. ¿Cuál cree que es el versículo ese más famoso de todo el mundo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que dio a su único hijo. ¿Cuál es el segundo versículo que se habla más en toda la tierra? Mateo 28, la Gran Comisión. Y cuando vemos la Gran Comisión, nosotros la vemos de esta manera. La Gran Comisión es un mandato de Dios, porque como sabemos, Jesucristo dijo, el Señor dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, mientras vamos caminando en nuestra fe, mientras vamos caminando en el cristianismo, dice: discipulen naciones. Entonces nosotros vemos que es una moneda que tiene 2 lados. Una moneda es Marcos 16:15, donde dice que prediquemos el Evangelio a cada criatura, y de predicar el Evangelio a cada criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Mateo 28 no habla de criaturas. Mateo 28 dice: y predicar el Evangelio. Y lo que dice exactamente, dice: discipulad, y ahí va la clave, a las naciones. Y lo que vemos nosotros en todo el mundo es que la iglesia de Jesucristo en todo el mundo hemos hecho muy buen trabajo en predicar el Evangelio a cada criatura. Por lo general, todas las congregaciones del mundo traemos esa carga, esa pasión de predicar el Evangelio y que la gente se entregue a Cristo, que vuelvan a nacer, que se arrepientan de sus pecados, que sean bautizados, que se integren en una congregación. En la otra parte de la moneda de Mateo 28, yo lo pongo así:
hemos cometido el pequeño más grande error de interpretación, porque ahí está la clave. Jesús dijo: id y predicad el evangelio, o discipulad. Te hago la pregunta, que conoce la Biblia. Dijo: y discipular en las naciones o a las naciones. Porque en nuestro idioma español eso se llama una conjunción. Y esa partecita cambia todo el sentido del versículo. Si Jesús dijo ir a discipular en las naciones, hay que ir a las naciones y discipular a las naciones, adentro de las naciones. Cuando predicamos el evangelio a individuos, a cada criatura, como dice la palabra, estamos discipulando en las naciones. Más que el Señor Jesús no dijo discipulen en las naciones, discipulen a las naciones. Y eso cambia todos. Si usted revisa su Biblia y todas la mayoría de las traducciones, yo no he encontrado una sola Biblia que diga haced discípulos en las naciones. No encuentro una. Todas dicen dos cosas. Unas dicen de las naciones y otras dicen a las naciones. Y luego en esa enseñanza, en ese mandato, Mateo 28, luego vemos que el Señor dice: y les tengo una sorpresa, no se vayan de Jerusalén porque van a recibir poder del Espíritu Santo. Y ese poder lo van a recibir. Y luego dice otra conjunción, llega: van a recibir poder y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo de Hechos 2 es para ser testigos. ¿En dónde? En una ciudad, una región, en un estado, en una región, y hasta el último de la tierra. Entonces les voy a compartir un poquito de Nehemías, pero no lo que siempre hemos escuchado, sino 2, 3 puntos muy interesantes de Nehemías. Todos ustedes conocen la historia de Nehemías, ¿no? Yo empiezo haciendo la pregunta: ¿quién era Nehemías? Hay gente que dice que era un profeta. No era un profeta. ¿Quién era Nehemías? Un rey tampoco. Nehemías era una persona común y corriente que después de la persecución en Israel huyó de Israel, igual que un remanente, como dice también ahí, que eran como 50,000, 52,000, y estaba exiliado trabajando para un rey persa, Artajerjes. Y el rey tenía un trabajo, era una persona que tenía un trabajo como cualquiera de nosotros. Y él está trabajando como copero del rey. Todos sabemos que ser copero del rey era un trabajo muy peligroso, porque tenía que arriesgar su vida para probar que la bebida o la comida no estaba envenenada. Y tenía que estar él siempre sonriendo y siempre tenía que estar de una manera muy agradable para estar siempre contento el rey. Entonces pasa una cosa muy interesante. Su hermano, Ananías, de que llega con otros hermanos, eran de los exiliados, de los que se habían escapado de la persecución y no estaban esclavizados. Entonces cuando llega, Nehemías le hace dos preguntas. Bueno, le hace una pregunta que tiene dos partes, y aquí está lo interesante. Le dice, número uno, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo están los judíos? Y Ananías le dice, mal. Están desolados, están perseguidos, están mal. Y luego Nehemías hace una segunda parte de la pregunta, dice, ¿y cómo está la ciudad? ¿Cómo está Jerusalén? Entonces, su hermano y los que están ahí le dicen, mal, la ciudad, los muros están caídos y las puertas están quemadas. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Primero déjame hacer esta pregunta. Yo antes no lo hacía, ahora sí lo hago. Si yo salgo de mi ciudad, yo pregunto cómo están los hermanos, y siempre pregunto ahora, ¿y cómo está Juárez? Yo antes no preguntaba cómo está Juárez, a mí no me importaba Juárez, porque yo estaba discipulando en Juárez, no a Juárez. Entonces Nehemías, cuando escucha esto, dice la palabra que cae sentado por el peso de la noticia y se pone a llorar.
se va y se mete un ayuno de 12 días por el peso de lo que está pasando con los judíos y con la ciudad. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces ha llorado usted por su ciudad? Cuando sale a predicar a otro lado, sale de vacaciones o algo así, le habla con la familia. ¿Cómo está la familia? No, pues bien, está bien, se enfermó pero está bien, todo en orden. ¿Cómo está la congregación? Pero cuando preguntamos, ¿y cómo está la ciudad? Jesucristo lloró, de acuerdo a lo que tenemos en el Nuevo Testamento, 2 veces. Yo pienso que lloraba todos los días, pero tenemos registrado en la palabra 2 veces. Una vez lloró por un amigo, Lázaro. La otra vez lloró por una ciudad. De repente empezamos a encontrar lo que yo le llamo una teología de las ciudades, porque al final de cuentas, si estudiamos la Biblia y nos ponemos a ver cómo ve Dios las ciudades desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y hasta la actualidad, hay una enseñanza y un peso que Jesucristo no nomás lo vivió, sino lo modeló. Entonces dice la palabra muy claramente que cuando le dicen esto, y cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y Nehemías hizo 2 cosas. Una, en cuanto a los judíos, se identificó con ellos y declaró el pecado de los judíos como si fueran de él. Se identificó con el pueblo de Israel, los judíos, y dijo: Señor, hemos pecado contra ti, te pido perdón. Ya lo puesto en el capítulo 1, capítulo 2. Así fue como él reaccionó cuando se dio cuenta que la gente estaba sufriendo, y se da cuenta que estaba sufriendo porque se habían apartado de Dios. Entonces él pide perdón de los pecados. Pero ¿qué hizo con la ciudad? Aquí es donde se viene lo interesante, porque cuando él está trabajando, que está con el rey, resulta que llega, después de todo este duelo y oración y todo lo demás, llega con el rey y el rey lo ve. Y el rey, cuando lo ve, dice: algo está pasando contigo, tú estás triste, pero tu tristeza no es por encimita, tú traes algo en el corazón. Dice la palabra que Nehemías, cuando el rey le dice eso, dice: yo tuve temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque un siervo más un copero del rey, cuando se acerca al rey, no puede estar triste, no puede mostrar tristeza, no le puede crear al rey ningún momento difícil ni ningún momento desagradable. Siempre tiene que estar sonriendo y muy contento. Y si no lo hacía, podía ir de ahí derechito al calabozo, o a veces hasta la muerte. Entonces Nehemías dice: me dio temor. Y Nehemías tomó una decisión ahí, se lanza y obedece la carga que Dios puso en su corazón. Entonces Nehemías le dice: ¿cómo no va a estar triste mi corazón? Mi pueblo está sufriendo. ¿Eso dice? Eso no dice la palabra. Nehemías le dice al rey: ¿cómo no va a estar triste mi corazón si mi ciudad, la ciudad de mis padres, está desolada? Sus muros están caídos y sus puertas quemadas. Qué curioso. Yo me pregunto, ¿por qué Nehemías no le dijo: cómo no va a estar triste mi corazón por mi pueblo? Se lamentó por el pueblo, pero él tomó una decisión de identificarse con los pecados del pueblo de Dios, con los judíos, y pedirle perdón a Dios. Pero cuando el rey le pregunta, él le contesta de la ciudad. A mí me llama la atención eso. ¿Por qué no le dijo al rey que estaba triste por su pueblo? No, le dice: yo estoy triste por la ciudad. Y se lo voy a leer, porque le dice el rey lo siguiente. Él le pregunta y le dice, y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor, dice Nehemías, y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres,
está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Nehemías no habló de los pecados del pueblo, no habló de que la gente estaba siendo perseguida, no habló que estaban en oprobio. Porque de repente Nehemías, la carga que tiene es la de la ciudad. Y el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Pues Nehemías dice: entonces oré al Dios del cielo. Ahí mismito, enfrente de Artajerjes, Nehemías dijo: Señor, ayúdame. Y oró. Y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. A ver, vamos repasando. ¿Quién es el hermano de Nehemías? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la ciudad? Los dos están mal. ¡Pum! Cae sentado de dolor, ora, ayuna, se identifica con los pecados de su pueblo, pero cuando el rey lo ve triste, que le da miedo, él no pelea ni lucha por el pueblo de Dios, sino pelea por la ciudad. Y cuando le dice el rey: ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Y Nehemías ya tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Quiero reedificar la ciudad. Cuando nosotros amamos a nuestra ciudad, se presenta la necesidad de hacer algo por la ciudad, de reedificarla. Entonces dice Nehemías que le dijo el rey: entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? El rey es muy efectivo, muy estratégico. Yo tengo un copero, se va a ir a restaurar una ciudad. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Dice: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Nehemías tenía un plan para reedificar su ciudad, pero no se queda ahí. Lo que Nehemías le dice al rey: ¿te agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá? Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para las casas a la cual iré. Nehemías no nomás le dice: dame permiso, dame un nombramiento y dame las credenciales para que el gobierno me dé la madera para restaurar la ciudad. Ustedes saben la historia. Se va a la restaura y tiene que estar luchando porque hay persecución, y con un lado estaba poniendo el cemento de la pared y por otro lado estaba con la espada peleando. No me voy a meter a eso. Pero lo que está interesante es que seguimos leyendo todo el libro y lo estudiamos. El rey lo hace gobernador de Judá, de Jerusalén. Le da un nombramiento como gobernador, y con ese nombramiento él tenía entonces la autoridad de llegar al lugar, ir a los bosques del rey, coger la materia que necesitaba, la madera, para poder restaurar. Y cuando le da el nombramiento, no nomás le da el nombramiento para eso, sino como gobernador, nos damos cuenta que Nehemías después, junto con Esdras, gobernó por 12 años. Y no nomás restauró las paredes, no nomás restauró las puertas, sino también acabó con la usura de aquel tiempo, porque había usureros que estaban robando al pueblo y les quitaban todo. Cambió las leyes. No nomás hizo eso, sino las propiedades que les habían quitado se las regresó. No nomás hizo eso, restauró el sábado. No nomás hizo eso, sino que restauró los matrimonios que se estaban casando con gente pagana. Entonces, de repente tenemos una persona normal que trabaja para un rey pagano, y cuando se da cuenta de cuál es la situación de su
pueblo y de la ciudad se convierte, Dios lo convierte en el gobernador y empieza a restaurar. Y déjeme decirle cuál es la enseñanza que yo saco de esto. Se la voy a presentar porque va a terminar esto en una pregunta. Nehemías tenía un trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Era copero del rey. Pero él haciendo su trabajo, y para tener un trabajo como ese tenía que ser una persona muy leal, tenía que ser una persona puntual, tenía que ser una persona limpia, tenía que ser una persona educada, tenía que ser una persona con muchas características para poder servir al rey. Pero aquí es donde está la clave. Pero Dios a Nehemías, que tenía su trabajo, le asignó una tarea. Aquí vemos dos cosas distintas. Una cosa es el trabajo que todos tenemos, y otra cosa es la tarea que Dios nos asigna. Ahora póngase a pensar. Salomón decía: he visto la tarea que le has dado a los hombres para que se ocupen de ella. No está hablando del trabajo, no está hablando de que si es albañil, si es abogado, si es ingeniero, si es lo que sea, ama de casa o lo que sea. El trabajo, la tarea. Me permiten, déjenme presentarles esto. Todos tenemos un trabajo, hasta los pastores. A lo mejor una persona es ama de casa, es un trabajo. A lo mejor alguien es maestro, a lo mejor alguien es lo que sea. Pero la pregunta es: ¿cuál es la tarea que Dios te ha asignado? Y la tarea tiene que ver con Mateo 28. La tarea es discipular las naciones. El trabajo es algo que hacemos y que controlamos. De hecho, nos podemos preparar, vamos a la universidad, tomamos un curso. Nosotros tenemos el control, se nos paga por el trabajo que hacemos. Recibimos un beneficio económico y con eso pagamos la luz y llevamos frijoles a la mesa. El trabajo está bajo nuestro control. El trabajo lo dominamos. Buscamos ser los mejores para hacerlo para la gloria de Dios. Pero sigue siendo el trabajo. La tarea, esta la designa Dios. Y Dios no la designa a través de los dones y talentos y la medida de gracia y de fe que nos ha dado. Y la tarea tiene que ver con Mateo 28, discipular las naciones. La tarea es algo más grande de lo que yo tengo. La tarea no la controlo. Cuando yo estoy en un trabajo, a mí me pagan. Cuando yo estoy haciendo la tarea que Dios me ha dado, yo pago. Yo pago el precio. Yo me sacrifico, me desvelo, hago lo que tengo que hacer porque es la tarea que me está dando Dios. El trabajo tiene especificaciones: 8 horas al día, 9 horas, 10 horas. El sábado no se trabaja tal vez, o el domingo. La tarea no. La tarea es la encomienda que Dios nos ha dado. Dígame usted, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era el trabajo de Pedro y cuál era la tarea de Pedro? Vamos a pensar. ¿Cuál era el trabajo de Pablo y cuál era la tarea de Pablo? ¿Cuál era el trabajo de Lucas y cuál era la tarea de Lucas? Póngase a analizar los apóstoles, los discípulos del Señor. Mateo, ¿cuál era su trabajo? Recaudador de impuestos. Pero ¿cuál era su tarea? Transformar el mundo, predicar el evangelio. Ahora sí yo le hago la pregunta: ¿usted diferencia su trabajo de la tarea? Ahora, una cosa no es mejor que la otra, las dos son importantes porque las dos son para la gloria de Dios. Y por lo general el trabajo está ligado a la tarea. Nehemías, su trabajo era ser copero del rey, pero en su trabajo tenía contacto con el rey. Cuando Dios le asigna la tarea, entonces él puede pedirle al rey lo que le pidió, porque está ligado al trabajo. No está desconectado una cosa de otra. Lo que pasa es que tenemos que entender y escuchar la voz del Espíritu Santo y entender cuál es la tarea. Yo duré 29 años creyendo que mi tarea era ser pastor. Y un momento donde Dios, a través de una intervención en mi vida, me dice: esta no es tu tarea, tu trabajo es ser pastor. Estás bajo una estructura y bajo una autoridad, tienes
es un ingreso y tienes que ser buen administrador y tienes que dedicarte a esto y tienes que prepararte. Pero Dios me dijo, pero tu tarea es amar a tu ciudad, restaurar las calles, las murallas, las puertas quemadas de tu ciudad, para que el reino de Dios venga a la ciudad. Y entonces se cumple la gran comisión: predicar el evangelio a cada criatura y discipular ciudades, estados, regiones y hasta el último rincón de la tierra. Tengo el privilegio de viajar por todo el mundo porque, como les digo, estamos trabajando en los 5 continentes. Yo puedo decir con mucho orgullo que a donde vaya, a China, a Rusia, Japón, África, la iglesia del Señor Jesucristo, estamos predicando el evangelio y discipulando personas. Lo que no hemos hecho en la historia última de la iglesia de Jesucristo, lo que no hemos hecho en nuestras ciudades, hemos abandonado y no hemos entendido la comisión de discipular naciones, la tarea. Y andamos en una deficiencia. Usted nos ha preguntado por qué México está como está. ¿Por qué México está como está? Que hemos predicado el evangelio y se han convertido más de 20 millones de personas. Es más, podemos decir que ahora que habemos 20 millones de cristianos en todo el país está peor que cuando éramos 1 millón. ¿Por qué? Porque hemos predicado el evangelio a cada criatura, pero no hemos discipulado nuestras ciudades. No hemos tomado la responsabilidad de restaurar las puertas, las murallas. Hemos abandonado. Y yo, el Señor, cuando a mí me habla y me hace ver: Poncho, ¿amas a Juárez? Yo tenía 29 años pastoreando Juárez, en Juárez, pero no a Juárez. Y el Señor me dice: ¿amas a Juárez? Y yo le decía: ¿cómo que se amo a Juárez? ¿Tengo que amar a Juárez? Y en un diálogo con el Señor y en un momento de quebrantamiento, el Señor me hizo ver: tú te sirves de Juárez, tú predicas el evangelio a la ciudad, se convierten y sacas al converso, lo sacas de la ciudad y te lo traes a tu iglesia. La ciudad, me tuve que arrepentirme y decirle: Señor, yo no amaba mi ciudad. Ahora usted va a decir: ¿y dónde viene que tenemos que amar a la ciudad? Bueno, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios a la iglesia, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. La bendición, la unción del Espíritu Santo es para ser testigos en la ciudad. Nosotros ahorita decimos, los que venimos de esa generación, si esas reuniones que teníamos, que eran de miles, eran tocados por el Espíritu Santo, si de ahí hubiéramos salido a la calle a buscar a los drogadictos, a las prostitutas, a la gente del gobierno, a la gente que está usando drogas, a la gente que la está vendiendo, si hubiéramos salido, hubiéramos cambiado la ciudad. Pero no nos importó la ciudad porque no amábamos la ciudad, porque ni siquiera la teníamos en la mente. No teníamos una doctrina de ciudades, no entendimos Mateo 28. Ahora usted léalo: y recibiréis poder del alto y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último rincón de la tierra. Yo lo invito a que lea el libro de los Hechos otra vez, pero ahora estúdielo con esta perspectiva. Jesús les dice: toda autoridad me ha sido dada, discipulen a las naciones, no se vayan de Jerusalén, van a recibir poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Lea el libro de los Hechos y estúdielo con esa perspectiva. Pregúntese mientras lee todo el libro: a ver, ¿qué pasó con Jerusalén? Ustedes que conocen la palabra, llenaron a Jerusalén con el evangelio. Se empezaron a acomodar. Se acomodaron tanto que empezaron a judaizar. Entonces Dios manda la persecución y salen todos de Jerusalén a Antioquía. Y
Cuando salen todos de Jerusalén, qué curioso, salen todos menos los apóstoles, porque los apóstoles habían perdido el rumbo. Y cuando salen todos menos los apóstoles, ¿a dónde se van? A Judea. Y luego después se van a otra parte, Samaria. Luego después empiezan hasta el último rincón de la tierra. Y luego por ahí entendemos y leemos que el apóstol Pablo decía: hemos llenado el evangelio desde Jerusalén hasta el Lírico. ¿A dónde iremos? Y luego Pablo dice: vámonos a España. Si usted estudia el libro de los Hechos, va a encontrar que el derramamiento del Espíritu Santo fue para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y cuando lee todos los 19 capítulos, se va a dar cuenta que la iglesia del Nuevo Testamento exactamente hizo lo que se le ordenó y alcanzaron a todo el mundo de aquel entonces. La iglesia del Nuevo Testamento sí le entendió a Mateo 28. No nomás lo entendió, lo hizo. Y el testimonio ahí está. Pero hermanos y hermanitas, ya pasaron 2000 años. Toda esa parte que la iglesia del Nuevo Testamento entendió y toda esa parte que Jesús enseñó se quedó atrás. Pero nosotros creemos que Dios ahorita está restaurando esa parte tan importante. Nos está quitando el polvo, nos está ayudando a entender que no podemos nomás discipular en las naciones, sino también a las naciones. Mire, dígame usted, Bukele, imagino que más o menos lo tiene en el radar, ¿no? ¿Bukele está discipulando individuos o está discipulando a la nación? Está cambiando a la nación. Y no es un pastor, y no es un apóstol, y no es un profeta, es un ser humano que trabaja y se fue de candidato y ganó la presidencia. Ah, caray. Ananías acabó trabajando en el gobierno por amor a su pueblo y a su ciudad, a la ciudad de mis padres, donde están sepultados mis padres. Yo le pregunto: ¿dónde están sepultados sus padres si es que ya no están con usted? No, pues en el ranchito fulano de tal. ¿Ama usted al ranchito? O ya se salió porque no había trabajo y ya se olvidó. El judío tiene una filosofía, tal vez pudiéramos decir que es doctrina, no es parte de la enseñanza, pero el judío tiene un principio y dice que donde sienten ellos que Dios los plantan, ellos dicen: se casan con la tierra. Así dicen ellos: yo me caso con la tierra donde Dios me envió. Y así como se casan con la esposa o con el esposo, no la abandonas, no le eres infiel, la cuidas, la guardas, haces lo que tienes que hacer, porque dicen ellos: yo me caso con la tierra. Porque ¿de dónde creen que sale todo el amor de tanto judío que ha regresado a Israel? Y que del desierto, que no era nada, ahora hay vergeles. Porque se casaron con la tierra, porque desde los judíos, así como Nehemías, ya venía en ellos el amor a la tierra, a la ciudad, al lugar donde Dios te puso. Hermanos, son parte de un concilio a que nosotros amamos y respetamos. Tenemos alta estima por el pastor González, por todo el equipo. Nos encanta lo que hacen y cómo lo hacen, en integridad, no andan sacando ventaja de nadie. Son una familia, no nomás están aquí en esta área, toda la República. Yo quisiera animarlos a que consideraran que así como familia, cásense con la tierra donde Dios los ha plantado y donde Dios las ha plantado. Busquen el don del Espíritu Santo para ser testigos en su área donde usted está. Pregúntese: ¿cuál es mi tarea? Mi trabajo, todos sabemos cuál es. Estaba platicando con una hermanita que sabía perfectamente que como esposa y como ama de casa con sus 3 hijas
sabía cuál era su trabajo. Dice, mi trabajo es ser ama de casa, yo soy esposa, yo metiendo a mis niños, los llevo a la escuela, hago lo que tengo que hacer. Y un día Dios le asigna una tarea, y la tarea es en la ciudad. Ella decía, pero si yo soy una ama de casa. Nehemías podría haber dicho, ¿quién soy yo para reconstruir Jerusalén? Soy un simple copero del rey, que soy desechable, porque el día que el rey tiene temor de que esté envenenada la comida, yo la tengo que comer, y si está envenenada me muero, y contratan a otro. Al mismo tiempo que su trabajo era importante, era desechable. Muera, ¿a quién le importaba? Él está para proteger al rey. Nehemías podría haber dicho, ¿quién soy yo? Esto dijo esta ama de casa. Bueno, estaba platicando con ella hoy en la mañana antes de que me llevara al aeropuerto, y me estaba diciendo que la tarea que Dios le dio está cambiando Hermosillo. Con leyes, está trayendo justicia a la ciudad basada en los principios del reino. Mire, hablando del reino de Dios, todos hablamos del reino de Dios y queremos traer el reino a nuestras ciudades o a nuestras casas o a donde sea. Pero pregúntese, ¿qué es el reino de Dios? Y a veces creemos que el reino de Dios es traer religiosidad. Pues que el presidente municipal se convierta y hable de Dios. Eso no es traer el reino de Dios, eso es predicar el evangelio a una criatura y que se convierta y que nazca de nuevo y sí, que dé testimonio. Pero traer el reino de Dios es traer una cultura diferente, una cultura que tiene otras reglas, que tiene otras normas. ¿Cuáles? Las de Dios. Traer el reino de Dios es perdonarnos unos a otros. Traer el reino de Dios es caminar la milla extra. Traer el reino de Dios es amar al enemigo. Qué curioso, porque Jesús, la Biblia dice que es el reino de Dios, y dice, el reino de Dios consta de 3 cosas. ¿Se acuerda? Ahí le va, dice la Biblia, el reino de Dios consta de 3 cosas. La primera, justicia. Caray, no dice salvación, dice justicia. Y la justicia le da lo que merece a cada quien. Segundo, el reino de Dios es gozo y el reino de Dios es paz. Cuando uno quiere traer el reino de Dios a la ciudad, tenemos que traer justicia. Yo le voy a definir justicia de la manera más sencilla. Tenemos que corregir lo que está mal a que esté bien. ¿Qué está pasando ahorita con nuestro querido México y con la vida? Ya tenemos 14 estados que se ha autorizado asesinar a bebés en el vientre de su mamá, el aborto. Ya tenemos estados donde ya se desechó la familia que Jesús estableció, un hombre y una mujer. Ahora tenemos estados donde dice, este no es el modelo. Ahora el modelo, ¿cuál es? 2 hombres o 2 mujeres. Nosotros podemos seguir predicando el evangelio a criaturas y se van a convertir, pero ¿dónde estamos en traer el reino de Dios en la ciudad para que estas cosas no sucedan? ¿Ves la diferencia? Discipular una ciudad, a una nación, a discipular individuos. Son 2 cosas muy distintas. Yo siento que la iglesia, en términos generales, hemos abandonado a las ciudades, a las naciones, porque nos hemos concentrado solamente a predicar el evangelio a personas, que lo tenemos que hacer y lo hacemos bien. Pero y la otra parte, no se vayan de Jerusalén, recibirán poderes de la luz y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último rincón de la tierra. ¿Se dan cuenta? Y yo lo presento como Nehemías. ¿Cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestra tarea? Ayer estuve con el liderazgo de toda una ciudad, pastores. Les hice la pregunta que cuál era la tarea, y más de la mitad no sabían cuál era su tarea. Creían que ser pastor era la tarea. No, ese es un oficio.
quedaron que iban a hacer la tarea. Decía, hagan la tarea para encontrar cuál es la tarea. Iban a cada quien orar y en la siguiente reunión que tengan van a cada quien decir, a ver si sabe cuál es la tarea. La tarea no es lo que te asignan y tú haces. La tarea te la asigna Dios y es más grande de lo que tú te puedas imaginar, es universal. Entonces yo quisiera cerrar con esto y quisiera que oráramos, porque el diablo nos está comiendo el mandado en nuestro país. El diablo está gobernando México. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando de, como principado, está trayendo a nuestro México el aborto, el asesinato, ideología de género. Tenemos sonando la campana de la alarma con muchos pastores. Tenemos que hacer algo, se está cambiando el mundo, está cambiando México. No, no va a pasar. Ahorita, se lo digo tristemente, muchos pastores tienen hijos homosexuales. Que no estoy culpando al pastor, pero esa oleada de confusión, esa oleada de la ciudad, ya nos llegó a la casa. Como pastores, ¿cuántos jovencitos y jovencitas conocemos hijos de ovejitas que están en homosexualismo? Antes nos preocupaba que fornicaran. Ahora no nomás nos preocupa que forniquen, sino con quién, con alguien del mismo sexo. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo discipulando a la nación para que las reglas de la nación sean otras? Para que las leyes que se pasen son las que votemos la mayoría, que somos los que somos gente de fe. Mire, póngase a pensar, en México se supone que hay 80 millones de católicos. No estamos de acuerdo en muchas de sus doctrinas, pero son 80 millones. Y esos 80 millones creen que el aborto está mal. Esos 80 millones creen que la familia es entre hombre y mujer. Y nosotros somos como 20 o 25 millones. Sume 80 más 25. Somos más de 100 millones de personas que creemos que el aborto está mal, que la ideología de género está mal. ¿Cómo se explica usted que cuando hay votaciones, todos los que llegan al Congreso están a favor del aborto? ¿Quién votó por ellos? ¿Se ha puesto a pensar quién votó por ellos? ¿Por qué salen las leyes que salen? No sé si se enteraron que un diputado acaba de sacar una propuesta de ley, gracias a Dios ya se retractó por la presión, pero sacó una ley donde dice todos los ministerios que tienen redes sociales, antes de que pongan algo en las redes sociales, tienen que mandar su escrito al gobierno para que el gobierno lo revise y lo autorice. Y si el gobierno no está de acuerdo, no lo puede predicar. ¿Quién puso a ese diputado ahí? Somos, se supone, 100 millones de creyentes. ¿Quién votó por ellos? Pues te lo voy a decir con mucha vergüenza. Tanto el católico, que es asunto de ellos, a mí lo que más me puede es, el evangélico votó por esa gente que está ahí. Y luego ahí le va este pensamiento. Yo le digo a los pastores, a ver, nosotros votamos por esa gente que está sacando leyes que ofenden a Dios, entristecen al Espíritu Santo, van totalmente en contra de lo que nosotros creemos, ¿ok? Y luego cuando están haciendo las leyes, sacamos a la congregación para ir y con pancartas decir estamos en contra del aborto. Yo le digo a los pastores, eso se me hace hipocresía, se me hace tomar el nombre de Dios en vano, porque mire, Dios nos da la libertad y el derecho a estar en un país donde yo puedo votar a favor de la vida y a favor del matrimonio entre hombre y mujer, pero voto mal. No me importa quién es, no me importa lo que cree, porque no tengo mentalidad de discipular naciones. Yo estoy predicando el evangelio a mi vecino, ya se convirtió, y allá que hagan lo que quieran, pero votamos.
Y luego cuando votamos mal. Cuando vemos el fruto de nuestra mala decisión, en lugar de arrepentirnos, le pedimos a Dios que venga y nos corrija nuestros errores. Para mí eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, soy irresponsable. Voto por una persona que está a favor de la muerte, y cuando saca la ley a favor de la muerte, Dios ven y arregla esto. Vamos a orar, vamos a ayunar. A mí se me hace esa hipocresía. Primero tenemos que arrepentirnos y decir, vota primero bien. Vota por la vida, vota por la familia. Y si se levantan, entonces sí, ve, manifiéstate. Pero no quieras que Dios arregle nuestra indiferencia, nuestra inmadurez, y me atrevo a decir nuestro pecado, nuestra irresponsabilidad, porque no nos importó. Nehemías se identificó con los pecados del pueblo y le pidió perdón a Dios, y luego dio el siguiente paso. Ya Dios me perdonó, nos perdonó por los pecados del pueblo, porque nos apartamos de Dios y por eso estamos donde estamos. Ahora hay que restaurar. Ahora hay que estar allá afuera y restaurar, porque ya nos arrepentimos y ya le pedimos perdón a Dios. Yo quisiera hacer una oración y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a meditar, a pensar, a discernir, a leer la palabra por lo que es y lo que dice. Hermanitos, si nos tenemos que arrepentir porque hemos abandonado nuestra tierra, hemos abandonado el mundo, no hemos amado nuestras ciudades, no nos ha importado, lo hemos votado como se merece. Si votamos mal, no se vale. Eso no es ser cristiano, eso no es dar fruto. Adentro del templo sí, cuando predicamos el evangelio de la criatura sí, pero Jerusalén, y Judea y Samaria, y el último rincón de la tierra, y España, México, Colombia y Guatemala. Déjame darle un último ejemplo de cómo nos hemos equivocado. Guatemala es la nación de Latinoamérica con más porcentaje de cristianos. Se estima que Guatemala, cerca del 70% son evangélicos. 70% de Guatemala son cristianos. Si le agrega unos cuantos católicos comprometidos, llega como al 85%. Ahora usted dígame, una nación donde el 70% son evangélicos, más unos católicos bien portados que creen al menos lo esencial de amor al prójimo, perdón y la vida y el matrimonio y todo lo demás. ¿Dónde debería estar Guatemala si todos son cristianos, o al menos la mayoría evangélicos? No debería ser un país modelo donde no habría crimen, o si hubiera crimen, bien poquito, no habría violaciones, no habría ignorancia, no habría miles de cosas. ¿No sería lógico pensar eso? Bueno, el último estudio que se hizo en Latinoamérica, de los 18 países de Latinoamérica, pusieron a los países mejores en cuanto a conductas, crímenes, drogadicción, embarazos de jovencitas, y dijeron, ¿cuál es el que cumple la mejor norma moral de toda Latinoamérica? ¿Dónde cree que está Guatemala? ¿En qué lugar cree que está Guatemala? ¿En el primero? No. ¿En el segundo? Tampoco. ¿En el tercero? Tampoco. ¿En el cuarto? Tampoco. ¿Sabe dónde está Guatemala? El penúltimo lugar, el único país peor es Haití. Si usted conoce Haití, brujería por donde usted voltee. Ahí reina la oscuridad. Bueno, el siguiente país menos peor es Guatemala, el país que tiene cerca del 80% de gente que confiesa a Jesús. ¿Cómo se explica eso? Si usted no estaba en Guatemala y va a Guatemala, usted va a ver tortillería, la bendición, carnicería, la gloria de Dios. Todos tienen nombres cristianos. ¿Por qué? Porque se ha discipulado al individuo, pero no a la nación. Entonces, por eso Jesús dijo, así como lo vemos, la gran comisión, una moneda que tiene dos lados. El individuo, sí, pero también la ciudad, también el estado, también la región, también la nación y las naciones.
Es una tristeza, ¿no? Habiendo tanto cristiano, no sea de las mejores naciones del mundo, porque todos se aman, porque todos se perdonan, porque todos siguen el Evangelio. Pero podemos caer en el error de vivir nuestro Evangelio en las cuatro paredes y olvidarnos del vecino, la colonia, la ciudad. Tenemos que despertar, hermanos, seguir haciendo lo que hacemos porque lo hacemos muy bien. Eso no hay duda. Pero tenemos que empezar a hacer lo que no hemos hecho. Empezar con el arrepentimiento. Vamos orando y lo único que puede traer claridad, convicción es el Espíritu Santo. Los invito a que oremos para que el Espíritu Santo nos hable. Y es que no le ha estado hablando ya. Pero no nomás ahora, que le hable mañana, pasado mañana, en una semana, en tres semanas, y que hagamos lo que Él nos pida. Si es bíblico lo que la Biblia dice y el Espíritu Santo lo está avalando, entonces arrepintámonos y despertemos, porque la respuesta para el problema que tenemos en México es el Evangelio. Está claro, ¿no? La respuesta para los problemas de México, desde asesinatos y sicarios y drogas y todo lo que es el Evangelio. Pero ¿cuál es el vehículo? La iglesia. Nomás que la iglesia no está haciendo su tarea para resolver los problemas de México. Tenemos que despertar y tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ahora sí, envíanos. No nomás a predicar el Evangelio a personas, a discipular a las naciones, no nomás en las naciones. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar todos juntos, Señor, de alabarte, de bendecirte, de gozarnos contigo, Señor. Te damos gracias por esta familia hermosa de Jesucristo es la respuesta. Te damos gracias por lo que estás haciendo en esta región, Señor, que estás trayendo unidad, estás trayendo compañerismo, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias, gracias, Jesús. Una vez más, Señor, gracias por haber muerto en la cruz y haber derramado tu sangre y habernos dado esta herencia hermosa, habernos hecho tus hijos. Danos de tu Espíritu Santo, danos de la palabra de Dios, tanto que nos das, Señor. Pero, Señor, ahora venimos a pedirte que nos ayudes a entender, Señor. Queremos aprender, queremos entender qué quiere decir discipular naciones, Señor. ¿Qué quiso decir Nehemías cuando ayuna y le pide al rey permiso para restaurar la ciudad? No para ir a predicar el Evangelio solamente. ¿Qué quiere decir, Señor? Recibir poder de lo alto y ser testigos de nuestras ciudades, Señor. ¿Cómo podemos convertirnos, Señor, en luz y sal en un México que cada vez lo vemos más oscuro, Señor? Un momentito más solamente. Oh, gracias, ángeles, sí, Señor. Eres santo. Amalo, te adoramos. Te adoramos. Exaltado. Eres santo. Eres santo. Por siempre.
delante de tu presencia.